Hola, en las lecciones recientes hemos visto que si tenemos un sistema de n grados de libertad definido por una cierta función hamiltoniana, que en principio depende de estas dos n más 1 variables, entonces podemos sustituir las variables q y p por otras nuevas variables que hemos llamado q mayúscula. Entonces aquí la q mayúscula en principio puede ser una función de estas dos n más 1 variables, y similarmente la p mayúscula puede ser función de estas mismas 2n más 1 variables. Lo que queremos es que las ecuaciones de Hamilton, que se escribían originalmente en términos de las variables minúsculas, se equivalgan a ecuaciones que tengan justamente la misma forma, es decir, que q mayúscula punto i sea la parcial de k con respecto a p mayúscula i, donde esta k es una función adecuadamente definida, y que p.i sea menos la parcial de k con respecto a qi. Lo que hemos demostrado es que para que se pueda hacer esta sustitución, una condición suficiente es que la transformación sea canónica. Y lo que hemos visto es que una transformación canónica se puede definir por la condición de que qi con qj sea igual a 0, que el paréntesis de pi con pj minúsculas sea 0, y finalmente que el paréntesis de qi con pj sea 0 en algunas ocasiones y 1 en particular cuando i y j sean iguales. Eso tiene que ser 1. Esa es la definición que hemos dado de una transformación canónica. Y hay que recordar que este paréntesis de Lagrange que aquí aparece se ha definido de la siguiente forma. Esto es una suma de jacobianos de q mayúscula k, p mayúscula k, con respecto a las variables que aparecen adentro del paréntesis. Aquí qi, qj y algo similar con los demás paréntesis de Lagrange. Esto que aquí aparece sería la suma de los jacobianos de qk, pk, con respecto en este caso a pi y pj, y aquí de nuevo hay suma sobre k. Ya vimos que el cálculo de estos paréntesis de Lagrange puede ser bastante laborioso si estamos hablando de sistemas de 2 o más grados de libertad, pero afortunadamente también hemos visto que hay una forma sencilla tanto de verificar si una transformación es canónica como de hallar la nueva hamiltoniana, esta k mayúscula que aquí aparece. Y el criterio es este, que pi de qi con suma sobre i menos h de t menos p mayúscula i de qi menos k de t tiene que ser una diferencial exacta. Es decir, para que una transformación sea canónica es necesario y suficiente que exista una función f1 tal que su diferencial total equivalga a la expresión que tenemos aquí en el lado izquierdo de esta igualdad. Entonces, esta forma, como ya vimos en la lección anterior, es algo bastante más cómodo, más fácil de verificar si es que tenemos dada una cierta transformación. Esta f1, como ya se insistió, puede ser inclusive igual a 0, y eso no impide que efectivamente estemos hablando de una transformación canónica. Como ya se recalcó, lo importante es que esta función f1 exista. Ahora, puede ocurrir que las variables q minúscula, q mayúscula y t sean funcionalmente independientes entre sí. Vamos a ver que en ese caso esta función f1 se puede utilizar como una función generatriz de la transformación canónica que se tendría en ese caso. Entonces, el primer ejemplo que vamos a tratar ahora sobre funciones generatrices para sistemas con un número arbitrario de grados de libertad es este, que es el que resulta aquí más natural, porque precisamente aquí aparecen las diferenciales de q minúscula y q mayúscula. Entonces, ese sería el caso en donde directamente podemos identificar una función generatriz. Entonces, como decía, si el conjunto de las qi, q mayúscula y t es funcionalmente independiente, entonces ocurren varias cosas. Para comenzar, la función f1 que aparece en la expresión de arriba va a poderse expresar en términos de estas dos n más 1 variables de una manera única. Entonces, si repito, este conjunto es funcionalmente independiente, la función f1 tiene una única
expresión en términos de dichas variables, es decir, de QI minúscula, mayúscula y T. Y además, entonces, su diferencial total se puede expresar como la parcial de F1 con respecto a QI por DQI más la parcial de F1 con respecto a Q mayúscula I por DQI más la parcial de F1 con respecto a T de T, y aquí de nuevo hay suma sobre índices repetidos. Aquí en total, del lado derecho de esta última igualdad, hay 2n más 1 términos. El hecho de que este conjunto sea funcionalmente independiente equivale a que estas diferenciales sean linealmente independientes. Entonces, para que esta expresión y esta expresión sean válidas simultáneamente, es necesario que los coeficientes de las de QI minúsculas, de las de Q mayúscula y de DT coincidan. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que, entonces, P minúscula I va a ser igual a la parcial de F1 con respecto a QI, manteniendo fijas en esta derivada las demás variables. Es decir, aquí ya estamos entendiendo que F1 se va a expresar en términos de estas variables justamente, y cuando derivamos, por ejemplo, con respecto a Q1 minúscula, vamos a mantener fijas a todas las demás que aparecen en esta lista. Y aquí, repito, este punto es muy importante, es fundamental el reconocer de qué variables estamos hablando, por el hecho de que aquí podemos combinar muchísimas variables. Esto es similar a lo que ocurre en termodinámica, donde uno puede utilizar temperatura y volumen, presión y temperatura, u otras variables como las variables independientes, y por eso resulta fundamental también allí el expresar claramente de qué variables estamos hablando y qué cosa se mantiene fija cuando derivamos con respecto a alguna de las variables que empleamos. Entonces, aquí esta sería una conclusión. Otro conjunto de relaciones es que P mayúscula I es menos la parcial de F1 con respecto a QI. Aquí recuerden, tenemos n relaciones, aquí tenemos otras n condiciones, y finalmente vemos que K menos H tiene que ser igual a la parcial de F1 con respecto a T, y cuando calculamos esta derivada con respecto a la T, las demás 2n variables hay que mantenerlas fijas. En ese sentido, esta F1 ahora se convierte en una función generatriz. Es una función que genera la transformación precisamente porque sus derivadas van a permitirnos recobrar la transformación que teníamos dada originalmente. Es decir, si nosotros partimos de una transformación canónica, entonces todo esto tiene que ser la diferencial total de una función, y bajo esta condición de que este conjunto sea funcionalmente independiente, esta función F1, una vez que se expresa en términos de estas variables, va a tener este papel, que sus derivadas nos van a permitir reconstruir la transformación que teníamos originalmente. O al revés, si inventamos una función F1 que dependa de estas variables, mediante estas derivadas vamos a poder generar una transformación canónica con la garantía de que efectivamente lo que estamos obteniendo es una transformación canónica, porque esta condición se estaría satisfaciendo. De paso, vamos a poder determinar cuál es la relación entre la nueva hamiltoniana y la original. Ahora, para que efectivamente podamos encontrar las nuevas variables, las mayúsculas, en términos de las originales, es necesario que estas relaciones sean invertibles, porque, vean, F1 mezcla parte de las viejas variables con parte de las nuevas variables, para tener en forma explícita la transformación de unas variables en las otras. Es necesario que estas relaciones se puedan invertir. Y aquí de nuevo lo que nos sirve es el teorema de la función implícita de cálculo en varias variables. Vean, estas derivadas que aquí aparecen, en principio, como la F1 depende de estas variables, estas también van a depender de este conjunto de 2n más 1 variables. Si yo de aquí quiero despejar las Q mayúsculas, tengo que poder invertir estas n ecuaciones que aquí tenemos. Y el teorema de la función implícita nos dice que eso va a ser posible siempre y cuando el determinante de la matriz formada por las parciales segundas de F1 con respecto a QJ y con respecto a QI sea diferente de 0.
Aquí, de este otro lado, ocurre algo similar. La derivada de f1 con respecto a las q's mayúsculas depende de este montón de variables, y para que nosotros pudiésemos despejar las q's minúsculas en función de las mayúsculas, también aquí necesitaríamos poder invertir esta relación, pero resulta que esa condición es exactamente la misma que aquí tenemos. Como siempre, estamos suponiendo que las parciales cruzadas conmutan, así es de que la condición que se obtiene de cualquiera de estos conjuntos de n ecuaciones nos lleva exactamente a esta condición. Cualquier función que dependa de estas dos n más 1 variables y que cumpla esta condición va a poder servirnos como una función generatriz de la transformación. Es importante notar que no necesariamente las variables q minúscula, q mayúscula y t forman un conjunto funcionalmente independiente. En la lección anterior habíamos tratado este ejemplo, el cual, como vimos, es útil para relacionar el problema de una partícula cargada en un campo magnético uniforme con un oscilador armónico en una sola dimensión. Entonces, esta fue la transformación que consideramos. Vimos que era una transformación canónica, pero aquí se puede ver de inmediato que existe esta relación entre las variables, y por esto resulta que este conjunto formado por las q's mayúsculas y las q's minúsculas no puede ser funcionalmente independiente. Aquí tenemos una relación entre esas variables. Una forma de saber si un conjunto dado de variables es funcionalmente independiente o no se obtiene mediante el cálculo de un determinante jacobiano, lo cual en ocasiones puede ser un tanto laborioso. En el ejemplo que aquí tenemos, uno puede verificar que el conjunto formado por las variables q1, q2, q3 minúsculas, p mayúscula 1, q mayúscula 2 y p mayúscula 3 es funcionalmente independiente. Una forma de verlo es calculando el determinante jacobiano que aquí aparece. Estas variables aquí las coloco arriba, y aquí debajo pongo las variables originales, las minúsculas, que por hipótesis son funcionalmente independientes. Aquí de hecho podría agregar el tiempo, porque en principio, recuerden, las transformaciones pueden depender del tiempo. Aquí, para no complicar mucho la discusión o la escritura, estoy omitiendo la t, porque después de todo la transformación que aquí hemos dado no depende del tiempo, así es de que no es necesario que se incluya. Pero, digamos, este criterio es lo que regularmente tendríamos que aplicar para saber si un conjunto dado es funcionalmente independiente o no. Lo que tendríamos que hacer en principio es calcular el jacobiano de ese conjunto de variables con respecto al conjunto original, que por hipótesis es funcionalmente independiente. Recuerden que lo que teníamos en el formalismo lagrangiano, en donde suponíamos que las q's y las q puntos eran independientes, aquí eso está reemplazado por la suposición de que q's y p's son independientes entre sí. Entonces, para que este conjunto que aquí está dado sea independiente también, lo que necesitamos es que este determinante jacobiano sea diferente de 0. En este caso, como 3 de las variables coinciden, entonces se puede ver que este jacobiano, que sería una matriz 6 por 6, o el determinante de una matriz 6 por 6, equivale a un determinante 3 por 3, afortunadamente, y de las expresiones dadas arriba, es muy fácil, gracias a que son expresiones muy sencillas, calcular estas derivadas que aquí necesitamos, y además el determinante que aquí se requiere, pues también resulta muy fácil de calcular. El resultado es claramente 1 sobre mi, que se supone que es diferente de 0, y eso entonces prueba que para este ejemplo que aquí estamos considerando, aquí regreso para que lo veamos, esa transformación es tal que las variables q mayúscula, q minúscula y t no son funcionalmente independientes, pero siempre podemos encontrar algún conjunto donde se mezclen 3 variables, en este caso minúsculas, con 3 variables mayúsculas, que sea funcionalmente independiente. Esta combinación que aquí aparece, es decir, 3 de las originales, 3 de las nuevas, es lo que necesitamos para poder construir funciones generatrices. Ya vimos en los minutos anteriores que cuando las q minúsculas y las q mayúsculas son independientes, la f1 que aparecía originalmente
nos puede servir como una función generatriz, pero podemos construir otras muchas simplemente fijándonos en otras combinaciones de variables. Continuando con el ejemplo que tenemos aquí, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya sabemos que existe una función que hemos llamado f1, tal que de f1 es igual a pi de qi menos h de t menos pi de qi menos k de t. Ahora, viendo que aquí en este conjunto, en lugar de que aparezcan la Q1 mayúscula y la Q3 mayúscula, aparecen las P's. Entonces lo que podemos hacer es reescribir los términos correspondientes que aparecen en esta suma para que podamos aprovechar la independencia funcional de este conjunto. A lo que me refiero es a esto. Esto es lo mismo que pi de qi, y aquí no es necesario que hagamos la suma en forma explícita, más k menos h por dt. Y ahora en la suma que queda, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos p1 de q1 menos p sub 2 mayúscula de q sub 2 menos p3 de q3. Y el truco que ya vimos anteriormente cuando hablábamos de sistemas con un solo grado de libertad, aquí se puede aplicar de nuevo. Es decir, que todo esto, incluyendo el signo, se puede escribir como la diferencial de menos p1q1, y ahora hay que compensar con un más q1 de p1, y similarmente todo esto, incluyendo el signo, se puede escribir como la diferencial de menos p3q3, y compensamos con un término que es q3 de p3. De esa manera, pasando las diferenciales exactas a la izquierda, lo que tenemos de inmediato es que la diferencial de f1 más p1q1 más p3q3 sería lo mismo que pi de qi con suma sobre i más k menos h por dt. Y ahora lo que tendríamos es más q1 de p1, por ejemplo, menos p2 de q2 más q3 de p3. De esa manera, lo que ya sabemos es que las variables que aquí aparecen en la lista que teníamos previamente, estas q minúsculas y p1 mayúscula, q2 mayúscula, p3, es un conjunto funcionalmente independiente, y entonces eso nos permite asegurar que cualquier función que en principio dependía de las variables minúsculas iniciales, ahora va a poderse expresar en función de este conjunto de variables. En particular, eso va a significar que esta combinación, que podemos llamarle, por ejemplo, f5, ahorita voy a explicar por qué le llamo f5, pero bueno, algún nombre le podemos dar a esa combinación. Lo importante es que es una función, pero esa función debe de poderse expresar en forma única en términos de q1, q2, q3, p mayúscula 1, q mayúscula 2, p mayúscula 3 y t. Aquí vean el conjunto de variables que aparece. Es exactamente el conjunto cuya independencia funcional ya establecimos. Es exactamente el mismo. Entonces, una vez que tenemos esta f5 expresada en función de estas variables y esa expresión es única, sus derivadas parciales se pueden comparar con la expresión que tenemos a la derecha de esta última igualdad. Lo que se puede notar es que entonces las pi serían las parciales de esta f5 con respecto a cada una de las q minúscula, y hay 3 de ellas. Y aquí vamos a tener diferentes relaciones para diferentes casos. Por ejemplo, q mayúscula 1 sería la parcial de f5 con respecto a p1. P mayúscula 2 es menos la parcial de f5 con respecto a q2. Finalmente, q mayúscula 3 sería la parcial de f5 con respecto a p3. Estas fórmulas entonces tienen que darnos la transformación canónica, y de nuevo la nueva hamiltoniana se va a poder determinar también
a través de la derivada parcial de f5 con respecto a t. Y repito, todas estas relaciones se obtienen de comparar la fórmula que aquí tenemos con la diferencial total de la función f5 que depende de estas 7 variables. Entonces, esto sirve pues para ilustrar las combinaciones que podemos lograr, es decir, lo que podemos hacer es en cada uno de los términos hacer o no una transformación de esta clase. Aquí, por ejemplo, no fue necesario, aquí sí, y lo mismo podría ocurrir con los otros 3 términos que tenemos de este lado. Como en total aquí hay n términos y aquí hay n términos, entonces este tipo de operaciones se pueden hacer o no, y eso entonces nos lleva en total al número de 2 a la 2n posibles combinaciones que se pueden lograr combinando n de las variables minúsculas con n de las variables mayúsculas. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasaría si se supone que las q minúscula y las p mayúscula son funcionalmente independientes. Entonces ahora supongamos que el conjunto formado por las q minúscula, las p mayúsculas y t fuera un conjunto funcionalmente independiente. Entonces supongamos que esto es funcionalmente independiente. Nuevamente partimos de la expresión básica que ya conocemos, de f1 es igual a pi de qi menos h de t menos p mayúscula i de q mayúscula i menos k de t. Pero ahora, en lugar de las variables que aquí aparecen, q minúscula, q mayúscula y t, queremos que la diferencial de alguna función apropiada quede en términos de las diferenciales de las variables que ahora aquí estamos suponiendo que forman un conjunto funcionalmente independiente. Entonces lo que hay que hacer es en esta suma cambiar estos productos por la diferencial de p y qi, aquí sigue habiendo suma sobre i, menos ahora qi de pi, de tal forma que incluyendo esta diferencial total del lado izquierdo, lo que tenemos es que la diferencial de f1 más pi qi con suma sobre i sería lo mismo que pi de qi minúsculas más k menos h por dt más qi de pi. Eso es lo que se obtiene haciendo este truco nuevamente. Y de esa manera lo que tenemos es que la diferencial de esta función queda en términos de las diferenciales de las q's, de las p mayúscula y de la t. Y de nuevo, como estamos pensando que este conjunto es funcionalmente independiente, cualquier función que originalmente dependiera de p minúsculas, q minúsculas y t, ahora se podrá expresar en función de estas variables. A esta combinación se le suele denotar como f2, y entonces comparando la expresión que tenemos aquí con la de la diferencial total de una función de estas 2n más 1 variables, se concluye que las pi minúscula tienen que ser igual a la parcial de f2 con respecto a qi, también que k menos h tiene que ser la parcial de f2 con respecto a t, y finalmente que las qi mayúscula tiene que ser igual a la parcial de f2 con respecto a pi. Una característica aquí curiosa de la f2 que aquí hemos definido es que, como ustedes pueden ver, aparecen las derivadas con signo positivo, lo cual no es nada extraordinario, podríamos decir, o algo que signifique algo profundo, pero si andamos buscando una expresión que nos lleve a fórmulas que sean fáciles de recordar, bueno, aquí tenemos un buen candidato. Esta f2 tendría esa característica de que todos los signos que aquí aparecen son positivos, a diferencia de lo que ocurre con otras combinaciones de variables. Aquí, por ejemplo, se necesita un signo menos, que bueno, no es algo que signifique mucho, pero insisto, si tenemos que escoger entre diferentes posibilidades, esta tiene este muy pequeño elemento a su favor. Y de la misma manera podemos formar otras combinaciones. Por ejemplo, podemos pensar en lo que ocurriría
si ahora es otra la combinación de variables que tenemos como independientes? Por ejemplo, si suponemos que el conjunto formado por las P's minúsculas, las Q's mayúsculas y T es funcionalmente independiente, nuevamente partimos de esta fórmula básica de F1 es PI de QI menos H de T menos PI de QI menos K de T. Vean que siempre es esa misma relación básica que espero resulte fácil de memorizar. Entonces ahora estamos suponiendo que este es el conjunto o este es un conjunto de variables funcionalmente independiente. Entonces lo que nos conviene es que la diferencial de alguna función, que ya no sería la F1, quede en términos de las diferenciales de las P minúscula, de las Q mayúsculas y de T. Ya las Q mayúscula y la T aquí aparece. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar los papeles y eso otra vez se consigue fácilmente escribiendo esta suma de productos como la diferencial de PI por QI y compensando con los términos que tendrían la forma QI de PI. De esa manera se ve que la diferencial de F1 menos PI QI con suma sobre I tiene que ser igual a menos Q minúscula I por dPi más K menos H por dt menos PI de QI mayúsculas. Y de nuevo, lo que tiene que ocurrir es que esta función, como cualquier otra, debe de poderse expresar de una manera única en términos de estas variables gracias a su independencia funcional. A esta combinación se le suele llamar F3 mayúscula y entonces la diferencial total de ese F3 se puede expresar en términos de las diferenciales de estas variables y comparando lo que se obtiene de allí con la fórmula que aquí tenemos, se concluye entonces que menos QI tiene que ser igual a la parcial de F3 con respecto a PI, que K menos H tiene que ser la parcial de F3 con respecto a T, y finalmente que menos PI mayúscula tiene que ser igual a la parcial de F3 con respecto a QI. Al igual que en el caso en el que la F1 es una función generatriz, estas funciones, para que efectivamente sirvan como funciones generatrices, tienen que satisfacer una condición similar a la que obtuvimos antes. En este caso, por ejemplo, lo que se requiere para que efectivamente podamos expresar unas variables, las mayúsculas en términos de las minúsculas y viceversa, aquí lo que necesitamos es que el determinante de la matriz n por n, formado por las parciales segundas de F3 con respecto a PI minúscula y con respecto a QJ mayúscula, tiene que ser diferente de 0, y de nuevo eso se ve de aplicar el teorema de la función implícita en estas relaciones que aquí tenemos en esta última línea. En el caso de la F2 ocurre algo similar. Para que estas fórmulas que aquí tenemos efectivamente definan una transformación, la cual automáticamente va a ser canónica porque de aquí surgió, pero para que efectivamente aquí tengamos una relación entre 2n más 1 variables y las otras 2n más 1 variables, lo que se requiere es nuevamente que el determinante de la matriz formada por las parciales segundas de esta función F2 con respecto a las Q minúsculas y con respecto a las P mayúscula tiene que ser diferente de 0. El último caso que aquí podemos agregar, donde hay cierta homogeneidad, corresponde a pensar que ahora el conjunto formado por las P minúscula, las P mayúsculas y T, vamos a pensar que este conjunto es funcionalmente independiente. Entonces, nuevamente, partimos de que si la transformación es canónica, existe una función F1 tal que su diferencial total tiene que ser PI de QI menos H de T menos PI de QI menos K de T, pero de nuevo esta expresión no está en la forma más conveniente porque ahora estamos pensando que no son las Q minúscula sino las P minúscula,
y no son las Q mayúscula, sino las P mayúscula, las que son parte de un conjunto funcionalmente independiente. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar el truco que ya hemos visto en dos ocasiones. Por una parte, aquí, esto lo escribimos como la diferencial de PI por QI menos QI de PI, y aquí similarmente esto es lo mismo que la diferencial de PI por QI con suma sobre I menos QI de PI, de tal manera que pasando los términos que son diferenciales exactas a la izquierda, lo que nos queda es que la diferencial de F1 menos PI QI más PI QI mayúscula tiene que ser igual a menos QI de PI más K menos H por dt, y finalmente más QI de PI, y de esa manera tenemos la diferencial de esta función expresada en términos de dpi minúscula, dpi mayúscula y dt, que son precisamente las dos n más 1 variables que aparecen en este conjunto. Nuevamente, la independencia funcional de este conjunto implica que esta función, a la que tradicionalmente se le representa con la letra F4, tiene que expresarse de una manera única en términos de ellas, y de esta igualdad y de la fórmula para la diferencial total de una función de varias variables, se deduce que menos QI tiene que ser la parcial de F4 con respecto a PI, que K menos H tiene que ser la parcial de F4 con respecto a T, y finalmente que las Q mayúscula I tiene que ser igual a la parcial de F4 con respecto a PI. Aquí nuevamente vuelvo a reiterar que es importantísimo que al momento de calcular estas derivadas, efectivamente el F4 se exprese en función de estas variables, y cuando derivamos, por ejemplo, con respecto al tiempo, aquí se sobreentiende que estamos manteniendo fijas estas 2n variables. Aquí también hay 2n variables que se mantienen fijas, que son justamente 2n de la lista que aquí aparece y algo similar de este lado. Para que efectivamente esto represente una transformación invertible de coordenadas, se necesita que el determinante formado por las parciales segundas de F4 con respecto a PI minúscula con respecto a PJ mayúscula sea diferente de 0. Estos cuatro tipos de funciones generatrices corresponden, como decía, a los casos en donde se presenta cierta homogeneidad. Tenemos P's minúsculas sin Q's, tenemos P's mayúsculas sin Q's mayúsculas, pero ya vimos que en algunos casos es necesario mezclar unas variables con otras para tener efectivamente un conjunto funcionalmente independiente. Entonces eso, como decía, nos lleva a una gran cantidad de otras posibilidades que podríamos denotarlas de una forma especial para indicar de qué se trata directamente con la notación, pero no es algo que valga mucho la pena, sino que ya con estos cuatro casos básicos que hemos tratado tenemos suficiente como para darnos una idea de cómo funciona este procedimiento, y para cualquier otra combinación como la que aquí tuvimos ya hemos visto qué es lo que se necesita hacer para construir una función generatriz que corresponda a la transformación en cuestión. Ya ahora se puede entender por qué le llamé F5 a esta función, es decir, simplemente con algún símbolo que no se traslape con los cuatro tipos básicos que ya discutimos anteriormente. En este punto puede seguir la duda de cuál es la utilidad de las transformaciones canónicas. El ejemplo concreto que vimos en la lección anterior nos muestra que ciertas transformaciones pueden resultar interesantes para relacionar un problema mecánico con otro, pero no se ve tampoco una forma sistemática de construir esas transformaciones, así es de que nuevamente la utilidad queda un tanto en duda. Vamos a ver ahora, o por lo menos vamos a comenzar a ver en qué sentido estas transformaciones canónicas tienen una enorme utilidad. Algo que pues particularmente resulta de interés tanto en la formulación lagrangiana como en la hamiltoniana es lograr resolver las ecuaciones de movimiento. Ya se ha insistido que lo que nos da el formalismo lagrangiano o el hamiltoniano son simplemente ecuaciones equivalentes a las que obtendríamos directamente
de la segunda ley de Newton si estamos pensando en problemas mecánicos. Pero lo que sería de particular utilidad es tener algún método de resolver las ecuaciones de movimiento. En parte, eso ya vimos que se puede simplificar si es que existen cantidades conservadas que se pueden detectar de la función lagrangiana o de la hamiltoniana, pero ahora vamos a ver otra forma en que las ecuaciones de movimiento pueden resolverse, en ciertos casos por lo menos. Y para ilustrar de qué se trata, vamos a considerar un problema concreto, y para que las cosas sean sencillas vamos a pensar en un solo grado de libertad. Entonces, supongamos que la hamiltoniana para un problema con un grado de libertad tiene la forma p cuadrada sobre 2m menos ktq, donde esta k es una constante y esta función hamiltoniana correspondería a una partícula que se mueve en una sola dimensión en un campo de fuerza uniforme, pero que varía con el tiempo. Las ecuaciones de Hamilton se pueden plantear fácilmente. Vean que Q punto es la parcial de H con respecto a P, o sea, P sobre M, mientras que P punto es menos la parcial de H con respecto a Q, es decir, K por T. Entonces, en este caso se puede integrar esta segunda ecuación con facilidad. El resultado es que P es igual a K por T cuadrada sobre 2 más una constante, y esa constante voy a llamarle P mayúscula, que va a representar el valor inicial de la P minúscula al tiempo t igual a 0, como se puede ver. Una vez que tenemos la expresión para la P en función de t, podemos usarla para encontrar la Q. La Q punto, de acuerdo pues a lo establecido, sería lo mismo que 1 sobre m por kt cuadrada sobre 2 más p, que es una constante, recuerden. Y por lo tanto, la Q misma sería K por T cúbica sobre 6M más P sobre M por T más una constante de integración que vamos a llamarle Q mayúscula y representaría el valor inicial de la Q minúscula al tiempo T igual a 0. Así pues, tenemos que al resolver las ecuaciones de Hamilton hay una relación entre las Q's y las P's a un tiempo t con su valor a un tiempo, digamos, t igual a 0. La Q minúscula, como acabamos de ver, es kt cúbica sobre 6m más p sobre m por t más q, mientras que la P minúscula, en este ejemplo sencillo, es kt cuadrada sobre 2 más p. Y lo que vamos a probar, y es muy fácil de demostrar, es que esta relación entre unas variables y otras es una transformación canónica. Para ello, lo que necesitamos es calcular el jacobiano de Q y P minúscula con respecto a Q y P mayúscula. Entonces, esto es lo mismo que la parcial de Q con respecto a Q por la parcial de P con respecto a P, nada más porque la P minúscula no depende de la Q mayúscula, así es de que eso es todo lo que tendríamos. Y estas derivadas se calculan también muy fácilmente. Ambas son iguales a 1, el resultado final es 1, que muestra que en efecto esa transformación es canónica. Entonces, esto que aquí se ve en este ejemplo muy sencillo es de hecho lo que va a ocurrir en todos los casos. Cuando resolvemos las ecuaciones de Hamilton, no importa qué tan complicada sea la función hamiltoniana, qué tan complicadas sean las ecuaciones de Hamilton, qué tan complicada sea la solución, la forma de las soluciones, siempre cuando escribamos los valores de Q's y P's a un tiempo arbitrario en función de los valores a un tiempo 0, por ejemplo, esa relación va a ser una transformación canónica, como lo hemos visto en este caso. Ya sabemos que otra forma de verificar que la transformación es canónica es fijándonos en la combinación P de Q menos H de T menos P de Q menos K de T, lo cual además nos va a permitir determinar cuál es la nueva hamiltoniana. Dado que los pasos que siguen son más bien elementales y un poquito laboriosos, aquí simplemente voy a ir presentando los resultados que se van a ir obteniendo poco a poco. Entonces, lo que hacemos es utilizar las expresiones para la P y la Q
que hemos encontrado al resolver las ecuaciones de Hamilton. La P minúscula es esto, la Q minúscula tiene como diferencial esta expresión que aquí aparece, tomando en cuenta que hay que tratar Q, P y T como variables independientes, ya se ha insistido antes en esto. Juntamos los términos de K y H en esto que es proporcional a dt, y el término P de Q aquí está por separado. Ahora distribuyendo tenemos P de Q, este factor por dq también, este por t sobre m de p, este por t sobre m de p nuevamente, y los términos que quedan, estos dos, se pueden reunir siendo proporcionales a dt. De hecho, si uno factoriza dt sobre m, queda justamente este binomio multiplicado por el mismo. Entonces queda aquí este binomio al cuadrado, k menos h de t aquí está, p de q aquí está. Ahora podemos cancelar este término y lo que podemos ir haciendo sistemáticamente es estos términos, como este, irlos escribiendo en términos de diferenciales totales. Por ejemplo, este que está aquí se puede ver como la diferencial de este producto, pero hay un término que sobra, entonces hay que restar lo que corresponde a la diferencial de este factor, que es lo que aquí tenemos. Nuevamente, este producto se puede ver como parte del desarrollo de la diferencial de este producto y hay que compensar lo que resulta de tomar la diferencial con respecto a t. Este término también se puede escribir como la diferencial del producto, quitando un término que sobra, que va a ser también proporcional a dt. Entonces, estos tres términos se pueden escribir como diferenciales exactas y sobran tres términos, todos ellos proporcionales a dt, que se van a poder reunir con este que también contiene dt y este que contiene dt. Entonces todo eso queda de la siguiente forma. Por una parte vamos a tener este y este que son diferenciales exactas, este y esto que son todos proporcionales a dt. Y lo que sabemos es que toda esta expresión tiene que ser igual a la diferencial de alguna función que desde antes hemos llamado f1. Lo que tiene que ocurrir, como esto ya es una diferencial exacta, y aquí queremos que sea una diferencial exacta, este término solo tiene que ser también una diferencial exacta, y lo que ya hemos visto es que para que eso ocurra, toda la expresión que está multiplicando a dt tiene que ser una función que solamente depende de t. Por lo tanto, lo que está aquí dentro de los corchetes tiene que ser una función f, y de ahí podemos determinar cuál es la nueva hamiltoniana, o más bien la hamiltoniana que corresponde a las variables q mayúscula y p mayúscula, que en este caso no son precisamente las nuevas variables, sino que son de hecho los valores iniciales de q minúscula y p minúscula, recordemos. De aquí entonces podemos llegar a esta expresión muy fácilmente, pasando todos estos términos al lado contrario. Y ahora lo que hay que hacer, entre otras cosas, es recordar que en este problema la hamiltoniana es p cuadrada minúscula sobre 2m menos ktq. Entonces la h se sustituye, este término aquí está, aquí este corresponde, y todo lo demás ahí está tal como aparecía previamente. Ahora nos ponemos a sustituir lo que son las p minúscula y q minúscula. Esto que está aquí es p minúscula, esto que está aquí es q minúscula, y lo que sigue otra vez es álgebra elemental. Simplemente este término y este se pueden simplificar. 1 sobre 2m menos 1 sobre m queda menos 1 sobre 2m. Entonces estos dos términos ya están tomados en cuenta de esta manera. Aquí distribuimos y entonces este término se va a cancelar con este. Y los términos restantes aquí los podemos ver. Hay un menos kt cuadrada por p sobre m. Hay un menos k cuadrada t cuarta sobre 6m, y este término aquí aparece, y este aquí lo tenemos también. Continuando, ahora desarrollamos este binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, el doble producto, el cuadrado del segundo, y reducimos estos dos términos que son semejantes. Vean que aquí tenemos 3 medios menos un entero, nos da un medio. Este sigue aquí, este aquí está, y el último término aquí aparece. Y ahora podemos ver que hay otras cancelaciones. Por ejemplo, este menos p cuadrada sobre 2m se cancela con este de aquí. Este que es lineal en p, que sería menos kt cuadrada p sobre 2m,
se cancela con este que es más kt cuadrada p sobre 2m, de tal manera que todos los términos que sobreviven son solamente funciones de t. Y de hecho aquí tenemos dos términos que podemos agrupar, aquí está hecho, y finalmente llegamos a este resultado. Recuerden, lo que estamos calculando aquí es la nueva hamiltoniana, la k mayúscula, y el hecho de que todo esto sea una función de t, pues significa que podemos hacer que la k sea 0, porque recordemos que en las ecuaciones de Hamilton hay que derivar con respecto a las coordenadas q mayúscula y p mayúscula. Cualquier cosa que dependa exclusivamente del tiempo va a desaparecer. De hecho, podemos hacerlo un poquito más formalmente, es decir, esta f era una función arbitraria. Bueno, ahora la podemos escoger precisamente que sea más 7 sobre 24 k cuadrada t cuarta sobre m, y de esa manera podemos forzar a que la k sea 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en términos de las nuevas variables, por así llamarlas, la q mayúscula y la p mayúscula, la nueva hamiltoniana vale 0, entonces eso es bastante conveniente. Es decir, si lo que andábamos buscando eran transformaciones canónicas que simplificaran el problema, pues ¿qué más simplificación se puede pedir? Que la nueva hamiltoniana sea 0. Y el hecho de que la k sea 0 no es algo tan sorprendente, porque precisamente esta k mayúscula tiene que ver con las cantidades con mayúscula, q mayúscula y p mayúscula, que, como se escogieron, corresponden a los valores iniciales de las coordenadas q minúscula y p minúscula, y esos valores iniciales son constantes, así es de que no es nada extraño, repito, que la k mayúscula precisamente nos reproduzca ese hecho. Entonces, lo que podríamos nosotros identificar es la función generatriz de esta transformación. Aquí recordemos, ya hemos dicho que todo lo que está aquí dentro de los corchetes es la función f de t, que ya vimos cómo conviene escogerla, y entonces la f1 ya se podría leer de la relación que aquí queda, y esa f1 sería la función generatriz de una transformación canónica que nos lleva a una hamiltoniana nueva, esta k mayúscula, que vale 0. La función generatriz de esta transformación maravillosa es lo que se llama la función principal de Hamilton. Y lo que vamos a ver en las siguientes lecciones es cómo podemos obtener esa función principal de Hamilton sin conocer de antemano la solución de las ecuaciones de movimiento. Aquí vean que para poder llegar a todas estas expresiones y en particular a esta función generatriz, lo que hicimos fue utilizar la forma de la solución de las ecuaciones de Hamilton, pero en general eso no sería algo útil de ninguna manera. Si ya tenemos la solución, ¿para qué queremos generar una transformación que nos lleve nuevamente a ella? Pero vamos a ver que en muchos casos hay formas de encontrar esta función generatriz que produce una nueva hamiltoniana igual a 0, y eso va a ser sumamente conveniente porque, como dije, en términos de las nuevas variables el problema se vuelve algo trivial, y de eso vamos a estar hablando en las siguientes lecciones, donde vamos a tratar acerca de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que precisamente va a servir para determinar esta función principal de Hamilton, que es la función generatriz de una transformación que hace que la nueva hamiltoniana valga 0. Gracias por su atención y hasta la siguiente.